Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos un gran pavor y glorificaba a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Pueden sentarse. Pues bien, estamos en lo que es el domingo 15 después de Pentecostés. En el Evangelio de este día nos narra el milagro de la resurrección que realizó Jesucristo sobre aquel joven, hijo único de su madre. La muerte de aquel joven es la imagen del pecador. La muerte del alma es una desgracia incomparablemente mucho mayor y más lamentable que la muerte del cuerpo, porque ésta puede conducir al cielo, sobre todo en el caso de la resurrección, mientras que la muerte del alma puede llevarnos al infierno. El Evangelio solo menciona 3 resurrecciones hechas por nuestro Señor Jesucristo: la del hijo de Jairo, la de la hija de Jairo, aquella jovencita, este caso de aquel joven hijo de esta viuda, y también la de Lázaro, que ya llevaba 4 días de fallecido y de muerto. Pero según nota San Agustín, las resurrecciones espirituales que ha efectuado nuestro Señor Jesucristo son innumerables. Todavía en estos días se obran millares, lo cual es una señal continua de su bondad y su misericordia infinita. Adentremos nosotros en el pensamiento pues de la Iglesia nos quiere enseñar. Nosotros somos esos jóvenes muertos, pero muertos cuando se ha tenido la desgracia de caer en algún pecado mortal, muertos en la vida sobrenatural del alma. La viuda, aquella mujer, representa a la Iglesia, que llora a sus hijos, que pide, desolada por la conversión de sus hijos. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Primeramente por su bondad. Pero lo que realmente más bien conmovió al corazón del Salvador, al corazón de Jesús, y lo inclina a orar este gran prodigio, es la vista de las lágrimas, la desolación de aquella madre que solo tenía un hijo y que estaba muerto. No tenía esposo, no tenía parientes, iba a quedar sola, porque lo único que tenía era su hijo, y su hijo había fallecido. También en las resurrecciones espirituales
La razón de estas es la bondad y la compasión de nuestro Señor Jesucristo para con las pobres almas caídas en el abismo de la iniquidad, que aunque pecadoras, Él no deja de amarlas, pues las rescató con el precio de su sangre preciosísima. Pero a Jesús le agrada operar estas conversiones ante las súplicas de la iglesia, que representa, como decíamos en un principio, aquella viuda. En efecto, la viuda de Naín representa a la iglesia, que como antigua Raquel llora la pérdida de sus hijos. La iglesia hace presente a Jesús continuamente su dolor. Los sacerdotes lloran y no cesan de pedir la resurrección espiritual de los pecadores. De hecho, los sacerdotes tenemos nosotros la obligación de rezar el oficio divino bajo pecado grave. Y ese oficio divino lo pedimos por nuestros fieles, para que Dios le dé más fuerza y más gracias actuales a los justos, pero también por la conversión de los pecadores. La iglesia, pues, para obtenerlo, ofrece los gemidos y las súplicas de los santos y de los buenos pasadores. También ofrece las oraciones de todas las almas piadosas, las limosnas de los justos a favor de los pobres, la penitencia y las inmolaciones de las almas que se ofrecen como víctimas en los conventos y monasterios. De hecho, por eso la importancia de tener conventos y monasterios en las ciudades. De hecho, las ciudades patrocinaban, cuando eran cristianas, patrocinaban conventos y monasterios, porque son pararrayos de la justicia divina. Se ha muerto la piedad, se ha disminuido el fervor, y hay pocos religiosos y religiosas quienes con su vida, con sus sacrificios, con sus penitencias, piden por la conversión de los pecadores. Solo Dios sabe el número de conversiones así obtenidas. O sea, porque ¿qué valor tiene el santo sacrificio de la misa? Es un valor incalculable. Cuando se celebra por la conversión de los pecadores, una sola misa puede convertir a todos los pecadores del mundo. Claro que muchas veces las gracias se van dando poco a poco. Si Dios quisiera, una sola santa misa bastaría, porque el valor de una misa es incalculable. No se pueden contar las veces que Jesús se deja enternecer por las lágrimas y las oraciones de las madres que recomiendan a sus hijos extraviados en los vicios y en la vida del pecado. Así como el Señor volvió a Agustina, a Santa Mónica y San Andrés por siendo su madre. ¿Cuántos ruegos? ¿Cuántos gemidos? ¿Cuántos llantos de Santa Mónica pidiendo la conversión de su hijo? Más de 20 años pidió por la conversión. Constante, siempre con fe, y Dios le concedió un gran santo. ¿Cuántas esposas desoladas han obtenido la conversión de su marido infiel y culpable? Así como también cómo tus hijos han obtenido la de sus padres olvidados de sus deberes. Pero ¿cómo
resucitó Jesús al hijo de la viuda de Naín. Sigamos la narración evangélica. Nos dice que se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Dijo entonces al joven: yo te lo mando, levántate. Del mismo modo, con su gracia, el bondadoso Salvador se acerca a las almas muertas por el pecado, a la vida sobrenatural, las toca, ya con un acontecimiento terrible. Porque somos tan duros que solamente por las malas hacemos caso, y a veces ni así. ¿Y cómo es que Dios toca al alma de un pecador? Para que resucite. Por un accidente, por la muerte de un familiar, por alguna enfermedad muy grave, con avisos o ejemplos impresionantes, tal vez un sermón, alguna lectura piadosa, ya con otros medios que excitan en ella saludables reflexiones, remordimientos, sentimientos de compunción, de lágrimas y de penitencia. Porque el alma endurecida, o más bien caída en pecado, muerta, de pronto ve sus pecados, ve sus miserias, ve sus infidelidades, y una fuerza interior hace que llore sus pecados, se arrepienta de ellos. Por medio de esas gracias actuales, el Señor al pecador le detiene el curso de sus pasiones y les quita las ocasiones o medios de continuar pecando. Ahí tenemos los ejemplos de Santa Margarita de Cartona, que se convierte a la vista de su amante asesinado. Ella vivía totalmente en amor libre, en concubinato. Ahí tenemos el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que se aparta del camino de la culpa por una herida que recibe en la pierna, y está ahí convalecido. De hecho, queda cojo hasta cierto punto, pero estando ahí en el hospital, por la gracia de Dios le llegan las lecturas de vida de santos, y empieza él a arrepentirse, a reconocer sus pecados, sus extravíos, y viendo que muchos, como el caso de San Agustín y de otros tantos pecadores que se arrepintieron y fueron santos, él mismo se decía: si ellos pudieron hacer eso, yo también, con la gracia de Dios. Y de ahí, una vida de penitencia, una vida de oración. Un gran santo, San Ignacio de Loyola. A él le debemos, sobre todo, aquellos ejercicios espirituales que a tantas almas, que haciéndolas, ha dado tantos frutos y gracias, para que muchos pecadores se arrepientan y pidan perdón por sus pecados. Dice nuestro Señor a aquel joven: yo te lo mando, levántate. ¿Cuántos pecadores resucitados así a la voz del Salvador? Ejemplos de María Magdalena, de la Samaritana, del buen ladrón, de Zaqueo y otros santos más, que escucharon la voz de Dios, que escucharon su predicación, y al momento de escuchar su predicación, Dios les dio las gracias actuales y las aprovecharon. Se dice de María Magdalena que lloró muchísimos años sus pecados,
que tuvo la oportunidad de lavarle con sus lágrimas y con perfume los pies al divino Maestro, de tantas lágrimas que derramó llorando por sus pecados. Y después de haber muerto Jesucristo resucitado, ella siguió haciendo penitencia toda su vida. Y en el santo tribunal de la penitencia, en la confesión, donde Jesús habla por la boca de los sacerdotes diciendo: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cuántas conversiones se obran así a los pies de los sacerdotes de Cristo? ¿Cuántas resurrecciones asombrosas que consuelan a la iglesia y son alegría y la admiración de los ángeles en el cielo? Personas que tal vez llevan años y años sin confesarse y que de pronto por una gracia actual se derrumban, reconocen sus faltas, sus pecados, y arrodillados piden perdón por sus culpas, por sus pecados, viendo al sacerdote el arrepentimiento de aquel pecador como representante de Cristo, y dice: ego te absuelvo. ¿Cuántas resurrecciones? Así como dice el Señor en San Lucas sobre el hijo pródigo, porque el hermano del hijo pródigo le reclamaba a su padre: ¿cómo es que tú lo perdonas? ¿Qué no ves que ya le diste toda su herencia? Ya lo echó a perder todo. ¿Y cómo es que lo aceptas? Eres injusto. Aquel padre del hijo pródigo dice: mas es preciso hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y por eso yo te digo que habrá mayor alegría en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de la penitencia. ¿Qué hizo el joven resucitado? Dice el Evangelio: luego se incorporó el difunto y comenzó a hablar. Se levantó. El pecador convertido, resucitado, debe primeramente levantarse de su ataúd, de la infección de sus vicios y de sus malas costumbres, apartándose de las ocasiones de pecado, y mostrar por sus obras que verdaderamente ha resucitado. Y los caracteres de una buena y eficaz confesión. Porque si no salimos como verdaderamente resucitados, porque hay muchos que no se confiesan, tal vez lloran sus pecados, gimen, lo dicen sus faltas, pero a la mínima tentación cae. 2, 3 días y otra vez a los mismos vicios de siempre. Realmente no se dio esa conversión, no se dio esa resurrección completamente. Le faltó. Quiere Dios con nuestras confesiones que nuestras resurrecciones espirituales sean así, con detestación de los pecados, con alejarse de las ocasiones, con el cambio de vida. Porque si no, luego volvemos a los vicios de siempre, pues les dice mucho de nuestra conversión y de nuestra resurrección. ¿Qué hizo más? Comenzó a hablar aquel a quien vivifica la gracia de nuestro Señor. Debe de hablar para confesar sus pecados, para rezarle a Dios, para darle gracias,
para glorificarlo. Fue entregado a su madre. Jesucristo devuelve al pecador resucitado a su madre, que es la iglesia, a fin de que le consuele, le regocije con su amor, su fidelidad, su vida pura y santa y edificante, y su celo en servir, así como lo hicieron San Pablo, San Agustín, San Francisco Javier y tantos santos. Vemos la conversión de San Pablo. Desde que fue tumbado del caballo, desde que Dios le reveló las maravillas del cielo, desde que fue bautizado, desde ahí fue un amor enorme, grande a Dios, grande a Cristo, que decía: vivo más yo, no vivo, Cristo vive en mí. Cuántos padecimientos, cuántos sufrimientos tuvo que soportar en amor a Cristo. Veamos a San Agustín, que la conversión de San Agustín no fue de la noche a la mañana, tardaron años y años, pero una vez que se convirtió, fue una vida totalmente llena de penitencia, llena de oración, llena de llorar sus pecados, como lo hizo un San Pablo. Por último, hermanos, ¿cuántas veces hemos sido resucitados por Jesús? ¿Cuántas veces que se ha tenido la desgracia de caer en pecado grave y se ha confesado y ha sentido ese alivio, esa alegría, ese gozo que solamente Dios da cuando no hay culpa, cuando no se cargan tantos pecados en el alma? Pero ¿dónde está nuestra gratitud y fidelidad? ¿Nos hemos mantenido fieles después de hacer una buena confesión? ¿Cuánto tardamos para otra vez volver a caer en las mismas? Que este ejemplo de este domingo, de esta muerte y de esta resurrección, sobre todo espiritual, se logre para nosotros y nos llegue la vida, nos llegue la muerte en estado de gracia, estando vivos para el cielo y muertos al pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.